Vamos a grabar desde ahora. Bueno, ya definimos lo que son los booleanos. Jaja. Vean la clase anterior, del cuatri pasado. Bueno, definimos lo que son los pares y tuplas. O pares o tuplas, como lo quieren llamar. ¿Por qué es súper interesante esto? Primero porque es la primera estructura de datos que vamos a tener. Es una estructura de datos re simple, guarda dos valores y nada más. Guarda un primero y guarda un segundo. Y no solamente por eso es interesante, sino porque vamos a ver que es una forma, como es una estructura de datos, justamente que me permite almacenar memoria de alguna forma. No almacenar memoria justamente como en una RAM, no va a haber una RAM donde almacene memoria, pero va a almacenar memoria en las funciones o sea, justamente esto es una función que va a almacenar datos, va a almacenar dos datos. Y van a vivir en la memoria de la función. O sea, si yo, hasta que la ejecute la función, hasta que la evalúe, la función, va a vivir los datos ahí congelados hasta que yo decida ir y obtener esos datos. Bueno, ¿cómo funciona esto? Porque estoy diciendo muchas cosas lindas, pero no estoy explicando cómo es. Bueno, definimos al par, o por lo menos Church lo dijo así, como una función que recibe dos valores, un primero y un segundo. Fíjense que por eso se llaman F y S, por first y second. Y luego recibe un tercer booleano, o sea, un tercer argumento que es un booleano, que me va a servir como selector. Me va a servir para elegir si quiero tomar el primer valor o el segundo. ¿Se entiende? Estos dos, o sea, yo evalúo primero cuando creo el par, le paso siempre estos dos primeros parámetros, cosa que ya me los congela ahí. Y luego evalúo según el booleano si quiero el que está en el índice 0 o el que está en el índice 1. ¿Se entiende? Para eso me sirve el booleano. Y fíjense cómo está definido. Esto es una función que está medio definida al revés, porque el booleano es el primer parámetro, a pesar de que es el último que le paso, pero está bien, porque es el que va a ser justamente el que me sirve para indexar, es el último que voy a usar, porque lo primero que le paso es cómo va a estar compuesta el par, la tupla, y luego le paso luego van a estar presentes los dos valores, que son los que le pasé al principio. Y fíjense, esto queda así, BFS. Mira qué lindo, justo queda BFS. ¿Qué pasa? Si el B que le paso es true, que quiere decir que me quedo con el primer elemento, por ejemplo, que es el 0, ¿qué va a hacer? Bueno, se va a quedar con el F, que es el primer argumento que le pasé. En cambio, si esto es false, que es como si le pasase el 1, va a devolver el segundo elemento. ¿Se entiende? Bueno, tenemos estructuras de datos. Ya podemos armar una lista enlazada, prácticamente. No tan así, no es tan fácil, pero realmente no es tan difícil de a partir de acá armar tipo una estructura enlazada. De hecho, esto ya tiene como pinta de una estructura enlazada donde el enlazamiento son funciones, ¿no? Bueno, por ejemplo acá. Nosotros definimos, fíjense que lo que estamos definiendo acá es el constructor del par. Entonces, el constructor del par recibe dos argumentos, porque justamente para construir un par necesito dos elementos. Bueno, hace la reducción beta y luego me queda esto, que también es una función, pero con el x e y ya clavados. O sea que ya viven ahí el x e y. El x e y van a persistir ahí. Y luego yo los puedo acceder cuando evalúe esta nueva función. El constructor me devuelve una función que sirve para evaluar y quedarme con uno de los índices. ¿Se entiende que la lógica como es? Estoy pensando en algo que conozcan que sea parecido. Sí, no se me ocurre algo, pero bueno. Esto no es tan loco pensarlo desde el mundo del lado programático, sobre todo de la programación funcional. Hay mucho así de yo te construyo algo y luego vos me pedís cuando lo necesites. Y esto va a ser básicamente eso. Cuando vos necesites alguno de estos dos datos, pedímelo, dependiendo si querés el primero o el segundo, me pasas true o me pasas false. ¿Se entiende? Bien. Que es justamente lo que pasa acá. Yo defino el par, supónganse que le pongo un nombre P1 o P2, ya lo definí. Acá ya lo está escribiendo de vuelta, pero supónganse que ya lo definí. Tengo P1. Si yo quiero el primer elemento de P1, le paso T. Y fíjense que cuando esto resuelva, le va a pasar el true acá, entonces va a quedarme true x e y me va a devolver el x. Pues en cambio, si le paso false, me va a devolver el y. ¿Se entiende? Ya tenemos estructuras indexadas. Excelente. ¿Dudas hasta acá? Bien. Obviamente sobre esto podemos armar operaciones
que no sean útiles, como por ejemplo first y second, donde yo puedo decir, ok, para un par, dame el primero o el segundo. Cosa de decir, ok, ya se parece más a una estructura de datos, ¿no? Donde yo defino firmas de funciones, como por ejemplo cuando hacían en algo 2 en estructuras de datos, que definían el TDA y luego las operaciones sobre eso, ¿no? Bueno, acá definimos la operación first, que recibe un par y lo evalúa en T, cosa que me va a dar el primero, obviamente. Y en el cambio, si yo quiero el segundo, lo evalúo en F. Pero ya me las defino como para ahorrarme tiempo más adelante. Escribo, en vez de escribir esto que puse acá, digo first de tal par, ¿no? Del par que yo definí. Una variable que holdea un par. ¿Sí? ¿Todos hasta acá? ¿Esto sí? ¿Más o menos? ¿Alguna duda? Ya vamos a retomar pares dentro de poco para explicar una cosita, pero si no ya pasamos al siguiente tema, que es el más complicado. Bueno, primero está el ejemplo de first y second, si quieren lo vemos. Bueno, le pido el first a este par que definí, entonces me queda este par, y fíjense que esta es la función first. Entonces recibe el par, el primer argumento es el P, o sea, el argumento es el P, reemplaza P por esto, entonces me va a quedar pair T, y como esto es el pair que vimos antes, o sea, este de acá, el BXI, es el resultado del constructor del pair. Cuando se lo evalúa en T me da valor de X, como vimos antes. Bueno, y lo mismo con el false, me da valor Y. Acá pueden hacer la expansión si quieren más paso a paso, por si se pierden, pero bueno, es un poquito más intuitivo, me parece. Bueno, todos ok hasta acá. Pasamos con la parte más difícil de la clase, si no, que es los números. Porque obviamente, ¿cómo mierda pensamos números como funciones, no? Bueno, ¿qué son los números? A ver si puedo apuntar un poco la cámara, primero para que no me apunte a la panza todo el tiempo. Y aparte para que vean un poco la pizarra. Bueno, ¿cómo define Church los números? Obviamente no puede definirlo como en el sistema numérico que nosotros conocemos, no vamos a poder hacer... No va a tener valor intrínsecamente numérico esto, sino que tenemos que darle otra interpretación. ¿Cómo lo hace? Particularmente, obviamente, arrancó de los números naturales, que son los más fáciles de representar, porque los reales y los complejos no los vamos a ver. Vamos a definir los naturales. También hay una forma de definir los enteros, nosotros vamos a ver los naturales principalmente, que son los que, o sea, la forma de encodear los que encontró, después tomó obviamente el número de Church, y es un sistema numérico que comienza desde un 0 y a partir de ahí empieza a contar. O sea, es una forma de contar repeticiones. Así define los números. Los números son cosas que se repiten. Se repiten 1, 2, 0 o n veces. Repiten algo tanta cantidad de veces como el número lo represente, ¿sí? ¿Qué creen que va a repetir tanta cantidad de veces? En el universo de las funciones que tenemos acá. ¿Qué es lo que se va a repetir? La ejecución, por un lado, ¿vos qué dijiste? Puedes repetir la expresión como clonarla varias veces, no me disgusta. La aplicación, bien. Va por ahí. Justamente lo que va a empezar a definir, o sea, bueno, acá lo pusimos como manzanita porque justamente es esto de repetición, lo va a hacer, es cuántas veces aplico cierta función a un valor inicial X. Yo parto de un X, que es cierto valor, puede ser un booleano, puede ser una variable cualquiera, puede ser un par, puede ser otro número, y sobre ese le aplico una determinada función n cantidad de veces. El n lo va a definir el número con el que estamos tratando. Entonces, a partir de ahí surgen varias preguntas importantes, como ¿cuál es el 0? ¿Qué sería el 0? Bueno, el 0 va a ser la que nunca aplique la función directamente. O sea, yo tomo un valor inicial y aplico 0 veces la función que le paso. Y mi función sucesión sería, bueno, primero, ¿cuál es esa f que le voy a estar pasando? Vamos a ver que eso justamente queda libre. Pero ¿qué define que un número es mayor que otro? Bueno, que aplica una vez más. Entonces, ¿cómo paso del número inmediatamente anterior al próximo? O sea, ¿cómo es mi función incremento, por ejemplo? ¿Cómo extiendo, digo, ok, a mi 3 le sumo 1 y ahora queda 4? Obviamente porque tiene que comportarse como números, así que tiene que permitir la suma, la multiplicación,
la resta, la división, el factorial, todo se tiene que comportar como números. Así que todo eso tiene que estar. ¿Cómo lo hacemos con funciones? Bueno, ya nos vamos a ir explicando un poco. Por ejemplo acá, digo, en el ejemplo de las manzanas, si yo parto de una manzana y le aplico una función incremento que me aumenta el número de la manzana, si la aplico 3 veces quiero tener 3 manzanas. ¿Se entiende? Si la aplico una vez, me quedaré con la manzana que tengo, o, perdón, una función que por ahí genera una manzana. Entonces si yo la aplico 3 veces, me genera 3 manzanas, o 3 alumnos, o lo que sea. Es lo mismo. O una función que eso, o que crea un par, crea tanta cantidad de pares como yo quiero. O le suma uno a los elementos de adentro del par, tanta cantidad de veces como yo le diga. Bueno, eso es lo que va a definir el número. Va a ser tal cosa n veces. Cualquier cosa me frenan porque es difícil, yo lo sé. Es muy abstracto. Pero bueno, dijimos que vamos a definir los números como algo que... lo voy a escribir más acá abajo. Como algo que va a tomar una función, que es la función que va a querer repetir. O sea, acá voy a definir un número C, un número de charge C. Va a ser algo que reciba una f, que la f es la función que yo quiero aplicar tanta cantidad de veces, y un x, que es el valor inicial. Bueno, y acá el 0, como lo define ahí, lo voy a representar como lo que dije antes. No aplico la función sobre el valor inicial. Devuelvo el valor inicial tal cual lo recibí, ¿no? Es como decir, no sé, encuentro a alguien y digo, che, ¿qué puedes hacer con esto? Nada, bueno, me lo devuelve tal cual se lo di. En cambio, si encuentro a alguien que dice, ¿qué puedes hacer con esto? No, ¿puedo hacer tal cosa? Bueno, me lo devuelve con dicha cosa aplicada. Bueno, el 0 va a ser justamente eso. La función que recibe dos cosas, pero me devuelve la segunda, o sea, el valor inicial intacto. Si se fijan, esto, si renombramos los argumentos, ¿a qué se parece? Si acá yo llamo a f y a x de manera distinta, ¿a qué expresión que acabamos de ver es equivalente esto? No. Al false, exactamente. Esto es equivalente al false. No tiene nada que ver con esto, o sea, no tiene importancia esto, pero va a pasar un montón en el mundo de lambda que muchas cosas se definan de la misma manera, pero no importa, porque lo que importa es la interpretación que se le da. La interpretación en este caso es, yo aplico tantas veces la función f a un parámetro x, y la otra simplemente representa el false. ¿Que son equivalentes? Sí. Justo de milagro son equivalentes, o bueno, de alguna forma por ahí estaba pensado que sea así, no sabemos, pero da la casualidad que son equivalentes. Nada, lo digo como detalle, pero les va a pasar que encuentren expresiones que digan, che, esto ya lo vi en otro lado, y en base a eso puedo copiar cierto comportamiento, porque hay cosas que van a tener un comportamiento parecido, y me puedo guiar por lo que yo ya vi, por ejemplo, con booleanos, o lo que ya vi con enteros para hacer otra cosa. De hecho, vamos a ver cómo los pares vamos a usarlo para hacer ciertas operaciones matemáticas. Bueno, bien, el 0 lo defino así, es el primer caso. El caso base, digamos. ¿Cómo defino el 1 entonces? Bueno, el 1 es donde ya sí le aplico la función una vez. O sea, recibo la función, recibo el valor inicial, le aplico f una vez. Si yo quiero definir el 2, bueno, le aplico la función dos veces. O sea, aplico la función una vez. Al resultado de eso, le aplico la función de vuelta. ¿Se entiende? Es como si fuese un for. Hasta 2. O sea, un for hasta 2. Lo pueden pensar así si quieren, es como una forma de asegurarme que tengo un ciclo definido, donde yo aplico tantas veces el cuerpo de la función como quiero. Bueno, aplica f dos veces. Obviamente se pueden imaginar cómo va a ser el 3 y cómo va a ser el 4 y todo. Entonces, ¿cómo defino esto formalmente? ¿Cómo es el número de charge n en manera genérica? Bueno, obviamente sigue la misma firma que todos los otros números de charge, o todos los números de charge siguen la misma firma, y va a ser aplicar n veces la función a x. Que esto en nomenclatura matemática se define así, ¿no? Esto lo vieron, ¿no? El f o f puede ser encadenamiento de funciones, es como iba a escribir acá. Como decir g de g de g de g de g de x, por ejemplo, algo así. El famoso gof, pero todo fof. Bueno, igual.
se define así, formalmente, un número de charge genérico. Bueno, esto ya lo mencionamos, no representa el número, como ustedes conocen al número, no lo representa tal cual, es una interpretación y es la interpretación de repetición. Repetimos la aplicación de una función tantas veces como sea necesario, como lo me indique el número. Bien. Claro, porque depende de qué es f. Depende de qué es f y depende de qué es tu valor inicial también. También de las dos cosas depende. Entonces, el número en sí no me representa nada más que eso, que aplicar n veces sobre un estado base, aplicar n veces algo y me va a dar un nuevo estado, ¿no? ¿Por qué? Porque se aplicó tantas veces. Pero sí, no es... depende exclusivamente de los parámetros que le pasemos. Bueno, bien. De vuelta vas a decir, seguramente como en el caso antes, ¿qué es el x, qué es el y en el caso de false? Bueno, ¿qué es la f y qué es la x? No importa, porque lo que importa es que la va a aplicar tantas veces como sea necesario. Eso es lo que nos tenemos que quedar con los números. Después vamos a ver cuándo nos sirve, tipo, vamos a poner un ejemplo de f y de x. Por ejemplo, yo podría definir... a ver si lo puedo hacer. Quiero ver si... Bueno, a ver, vamos a definir acá. A ver si tengo esto. No. Voy a usar Node, que por ahí no lo conocen, pero me sirve porque no tiene tipos, nada. Yo puedo hacer lo que quiera. JavaScript, básicamente. Puedo definir una función que sea... no sé, C0, por ejemplo. Que yo le digo que es una función que recibe un f, que devuelve un x, y esto me devuelve x, ¿no? Y luego puedo definir el 1, que es lo mismo, pero hago f de x. Y lo mismo con el 2. Y ahora, ¿qué hago? F de x. O sea, así. Bien. ¿Qué pasa si yo ahora invoco al C2 con una f y una x? Bueno, en este caso voy a aprovecharme de que estoy en JavaScript y puedo hacer lo que quiera. Entonces piensen que en Lambda por ahí no tienen un print, pero acá lo voy a usar de base, donde puedo hacer, por ejemplo, que mi función sea print, console log tiene que ser porque no tengo print, console log, y luego le paso el x, que quiero que esto se printee. Justo no me va a servir. No me va a servir esto. Porque, claro, me va a devolver cosas y ya no puedo aplicar sobre cosas. Sí, podría definir una nueva función que sea imprimir lambda, tipo, algo así. Print lambda, y yo la defino como algo que recibe un x y hace el console log de esto, o sea, lo imprime y retorna el mismo valor, ¿no? Y return x. Ahí. Entonces yo ahora sí puedo hacer, puedo invocar a C2, por ejemplo, si yo llamo a esto C2 con print lambda y un string que se me ocurra, puedo poner hola, debería imprimir 3 veces esto, ¿no? Si yo lo llamo con C1, lo va a imprimir 2 veces. Bueno, lo imprime distinto porque JavaScript lo debe imprimir así, pero se entiende más o menos la idea, ¿no? Y puedo escribir así, definir cualquier f y cualquier x que se me ocurra. Puedo cambiar el x también, puedo poner chau ahora, y lo va a imprimir tantas veces como se me ocurra, ¿no? Lo mismo. Y así eternamente. Bien. Otro que se me ocurre puede ser la función suma. Puedo definir la función suma o la función tipo duplico. En cada caso duplico y le paso, por ejemplo, 2. Bueno, y termina así. Si yo lo invoco 2 veces, o sea, si lo invoco la primera vez con C0, me va a devolver el 2 original, que es el valor inicial. Si yo lo invoco una vez, va a duplicar una vez. Si yo lo invoco 2 veces, o sea, con el C2, va a duplicarlo 2 veces y así. ¿Se entiende? Más o menos cómo funciona. Obviamente podría definir el C3, el C50, y lo haría 50 veces. Pero más o menos para que se entienda la idea. Y obviamente puedo cambiar también el valor inicial. Acá puse 2, podría poner 0 y en todos los casos me daría 0. Podría poner 10 y esto terminaría dando 40. Y así. ¿Entiende? Pero básicamente puedo verlo también a nivel código cómo funciona esto. Es esa lógica. Es tipo, yo recibo una función, recibo un valor inicial, aplico infinitas veces el valor inicial
sobre el valor inicial, la función. Obviamente, la aplico una función una vez, eso ya es el resultado, eso ya es la entrada para la segunda aplicación. Va construyendo sobre lo mismo. Salvo que haga como en el print, que devuelvo el x original, o sea que no cambió nada el x. Para todos los f's va a ser el mismo x. Eso dependerá de la función que yo defina, ¿no? Si yo quiero que se mantenga siempre el x igual, le paso como hice en el print, y si quiero que se modifique el x para que vaya construyendo sobre eso, devuelvo el resultado, como es en el caso este de la multiplicación. Bien. ¿Alguna duda de esto? Pueden paviar con Husky la cantidad de veces que quieran, es bastante fácil. Bien. Pero bueno, sobre esto quiero definir las operaciones matemáticas, que es lo que yo quiero definir. Yo quiero definir efectivamente los números, o sea que tengo que poder hacer las mismas cosas que puedo con los números. Bien. ¿Cómo defino la suma? Imposible, ¿no? Imposible directamente definir la suma. Pero bueno, no. Se puede, sorpresivamente. ¿Qué sería la suma de... O sea, si yo sumo el C2 con el C3, ¿qué me tiene que dar? C5, ¿qué sería? ¿Aplicar cuántas veces? 5. Bien. Creo que lo más fácil va a ser hacer la suma con el C1. Vamos a verlo acá. Vamos a definir la suma. Vamos a borrar acá. Un segundo. Voy a definir suma, ¿no? Suma, obviamente va a ser una función que reciba dos números de charge, ¿no? Puedo poner, no sé, n y m. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que darme la suma de estos dos. Ok, yo digo, bueno, también tenemos que empezar como con el true y false, tenemos que partir de los argumentos, obviamente. Tenemos n y m. Bueno, n es un número de charge que aplica tantas veces una función como me lo indiquen. Bueno, eso es algo importante. El resultado de esto tiene que ser un número de charge también. Entonces tiene que tener la forma de un número de charge. Entonces tiene que tener un f y tiene que tener un x, ¿no? ¿Se entiende? O sea, tiene que devolverme... O sea, todo lo que devuelva acá va a ser un número de charge. Entonces tiene que tener la misma firma. Tengo que cumplir con la firma. Entonces tiene que empezar así. Bien. Entonces yo tengo dos números de charge. Si yo a uno lo evalúo ya con el f y el x, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a reemplazar esto? Se va a reemplazar, por ejemplo, así. Por ejemplo, el C2, como dije antes, esto es lambda f, lambda x. Y esto va a ser f, f, x, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo evaluase el n o el m, alguno de los dos, vamos a poner el m, por ejemplo, con f y con x, esto que me va a terminar dando f, 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 x, ¿no? En algún momento, o sea, pero es como una gran cadena así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo a partir de eso yo construyo con el otro número que me quedó, con el n? ¿Qué se les ocurre que tendrían que hacer? Supónganse, voy a poner dos valores fijos, ¿no? Voy a poner suma de 3 y 5. Bueno, justo son números grandes. 3 y 2. Acá ya no tengo que recibir un n y un m porque ya los tengo ahí. Pero acá yo puedo decir que si tengo, por ejemplo, como dije acá, tengo C2 acá, f y x, esto va a terminar quedando f, f de x. Y yo quiero que en realidad el resultado de esto sea un 5, entonces esto tiene que quedar f de f de f de x. Yo quiero que llegara a esto. Esta parte ya la tengo. ¿Cómo llego al otro? ¿No aplicas una función dentro de la otra? ¿Cómo se ve? Es la misma función igual. O sea, la f es la misma para los dos, para el n y para el m. Fíjense que yo tengo algo que repite 2 veces algo y algo que repite 3 veces algo. Esto significa que repetí 2 veces algo. ¿Cómo aplico ahora 3 veces más sobre eso? Sería C3FX. ¿Dónde lo pones T3FX? A la izquierda.
O sea, acá decís C3 f de x. ¿Así? No, el X no sería el C2. Bien, ¿vos lo dijiste? Perfecto. O sea, acá el compañero Julen. Con N. Julen. No, la tilde es esta. Pero yo digo la N. O sea, no sé por qué decir que no. Julen. Bien, compañero Julen dice, ok, no, mi X para el C3 es justamente el paréntesis. ¿Por qué? Porque es mi nuevo estado inicial. Vieron que dijimos que aplica sobre un estado inicial X una F tantas veces. Bueno, el C2 sí lo voy a usar como estado inicial. O sea, si yo tengo el X base, bueno, le aplico 2 veces una función. Pero ya eso me devuelve una función que tiene 2 veces algo aplicado. Y ese es mi nuevo estado base. Entonces sobre eso aplico 3 veces más. Bien, ¿cómo defino esto generalmente? O sea, generalizo. ¿Cómo escribo con lo que estábamos haciendo antes? Lambda N F. El lambda n ya estaba acá. O sea, acá ya teníamos los n y m, que son los números en cuestión. Y acá. Bien, n, f. Ahí. Bien, esto es la suma. ¿Se entendió más o menos cómo funciona? Estoy aprovechando que justamente como yo puedo variar el estado inicial, como dijo la compañera, y la función acá no varía porque justamente es la misma función la que quiero aplicar tanta cantidad de veces, pero sí para mi estado intermedio me sirve el valor inicial, como el valor base actualizado. Esto como resultado va a dar C5, o sea, para el de afuera no le importa cómo construyó esto, simplemente va a haber algo que aplica 5 veces esto, o en este caso va a dar Fn Fm veces esto, ¿no? Tipo X. Así, o sea, no importa, se va a ver así. Va a dar la suma de lo que sean n y m. Esto me va a dar como resultado, esto va a ser equivalente al Cn más m. Cn más m, ¿no? Que va a ser eso, va a ser tantas veces como n y m indiquen aplicar la función f. Para el caso del 5 lo veo, es muy claro verlo. Bueno, igual creo que va a estar desarrollado, si lo quieren ver como un ejemplo ahí desarrollado paso por paso. Bueno, justamente lo que pusimos antes, esto es así. Y bueno, acá se ve desarrollado, por eso no lo hacemos, pero bueno, es así más o menos. Si definimos el C3 como todo esto, que es lo que sabemos que hace, fíjense que renombra los argumentos. ¿Por qué? Porque el F también se puede confundir con el F de afuera, pero es un F temporal, es un F que usa para esa función interna. Después va a tomar el valor de la F grande, que es la que nos importa. Luego cuando reemplace la F acá, va a quedar todo F. Como acá pasa con el 4, o sea, primero resuelve este paréntesis. Acá está haciendo un call by value. Fíjense que reemplaza f y x en todo este choclo que es C4, le queda fx, todo esto que está dentro del paréntesis, y luego le queda tomar esto como x y esto como f y lo resuelve ahí. ¿Y qué le queda? X, o sea 7. Está bien, es lo que nos debería haber dado. Lo pueden ver con más detalle, si quieren, obviamente en su casa lo pueden dedicar el tiempo que quieran, acá tenemos que ir un poquito más rápido, pero bueno, es cuestión de que lo vayan chequeando y obviamente acá la definición general que estuvimos viendo. Y fíjense que va a funcionar para cualquier para cualquier par de número de chars que le pasemos. Bien, tenemos la suma. ¿Qué otra operación nos conviene? ¿Qué nos resulta útil? ¿O nos interesaría tener? La resta, dijiste. Te la debo. No, vamos a ver que la resta es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ¿cómo desaplico una función? Ah, esa no se la saben. Y yo tampoco. Sabe también tampoco. Pero hay de alguna forma que obtener eso, la versión anterior a la aplicación de una determinada función. No es fácil hacerlo porque acá estamos construyendo siempre desde lo mismo y no podemos ir hacia atrás. Vamos a ver que es medio como que el truco va a ser reconstruir hasta ese momento. O sea, hasta reconstruir hasta casi ese paso, pero nos quedamos uno más atrás. ¿Por qué no es una función inversa? No hay una función inversa a la f porque no sabes cómo se hacen las inversiones de las funciones. O sea, ¿cómo haces la inversión de print? Tipo, te consumo, tipo, te chupo la electricidad y la devuelvo, no sé. Algo así. Pero bueno, sobre las que son tipo ir hacia adelante, esas son más fáciles. De hecho, podemos hacer la multiplicación, podemos hacer la potencia, podemos hacer varias de esas.
Bueno, la multiplicación. Parecido, pero ¿cómo lo haríamos? O sea, piensen lo que nos tendría que dar, por ejemplo. Primero, lo más primordial que tenemos que hacer cuando definimos una de estas es la firma. ¿Cómo hacer la firma? Igual que acá, ¿no? Porque recibe 2 números de charge y tiene que devolver uno nuevo. Entonces lo mismo. Lambda n, lambda m, devuelve algo que tiene esta pinta, porque es otro número de charge. Y bien, ¿cómo sería esto? Bueno, supongamos que partimos de lo mismo. Hago esto, mfx. Esto me va a resultar, por ejemplo, si fuese suma de 3 y 2, acá sería multiplicación de 3 y 2. Si hacemos esto, esto me va a quedar, como esto va a ser C2, o sea, esto sería C2 fx, esto me va a terminar quedando ffx, ¿no? Así. Bien. Pero acá, ¿cómo entra en juego el C3? O sea, el C3 va a estar por ahí obviamente dando vueltas. Yo necesitaría que esto me dé ¿cuánto? C6. O sea, aplicar 6 veces la función. ¿Cómo piensan que podría ser? Antes cambiamos el estado inicial, ¿no? Me pinta que ahora el estado inicial no sé si me va a ser tan útil. O sí, por ahí sí. Pero yo iría por otro lado. Justamente antes modificamos el estado inicial, ahora que podemos modificar. ¿Qué podemos modificar? O sea, si modificamos la x para los números de adentro, antes, que es lo que hicimos acá, modificamos la x relativa, la x que le importa el x3, digamos, el que le importa al C3, esto si quieren podríamos también llamarlo F3 momentáneamente, ¿no? Para pensarlo. ¿Qué podemos modificar ahora? Si no es la X. La F, la que recibe el otro número de charge. Bueno, si modificamos la... Pensemos cómo sería eso. Si en vez de modificar el estado inicial, modificamos la F, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, vamos a pensar en la aplicación parcial. ¿Qué pasa si yo a un número de charge lo evalúo con un solo argumento? ¿Qué me va a terminar quedando? Me va a terminar algo de esta pinta. Lambda x con una determinada f ya asignada, ¿no? Si esto era C5 o C3, me va a terminar quedando una f conocida, que voy a poner f grande, va a parecer que es un false, pero voy a poner tipo fu, o para que esto vean que es una variable libre, no importa. Pero va a quedar esto, básicamente. ¿Sí? Y después yo le puedo pasar la x que yo quiera. Bueno, podemos usar más o menos la misma lógica. Podemos construir la f del C3, por ejemplo acá. Acá le tengo que pasar una f a partir del C2. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer? ¿No puede pasar, poner en ese caso que estos digo C3 de C2 de F? O sea, como ¿Qué? aplicar. Decime que ponga. O sea, C2 F. ¿Qué hago? No, hasta ahí llegué. Cierro yo. O sea, yo lo que me imagino es en vez de aplicarle a la X, aplicar n cantidad de veces la función, o sea, la Cm por n. Como hacer 3 veces 2 y ahí ya tenés 6x. Ojo, como dijiste, aplicar 3 veces 2, está bien. Bueno, igual algo que dijiste está acá, ¿no? Estamos aplicando 3 veces algo que aplica 2 veces una f. ¿Sí? ¿Cómo sería el resultado de esto? Esto quedaría tipo f, o sea, esto quedaría un lambda x, ffx,
Y esto si lo reemplazamos quedaría F, F, F. Y también quedaría pendiente a que le aplique un X. No sé si me convence del todo, a ver. No, claro, no me queda porque me queda este lambda X molestando acá. En este momento. Yo necesitaría evaluar quizás primero. No, pero si evalúo primero la X, te haría el mismo quilombo que antes. O sea, tendría solamente 2 Fs y luego le aplicaría 3 Fs más. Pero podemos pensar esto. A ver. Acá me dijiste aplicar 3 veces el C2. O sea que puedo decir que directamente mi F es el C2. O algo así, ¿no? ¿Algo así me estás diciendo? O sea, hacer directamente esto. ¿Cómo resultaría esto? Bueno, sería aplicar, si yo por ejemplo tengo algo así, ¿no? Aplico... Déjame pensar, puse lo mismo que antes, ¿no? F, F, F de... Claro, yo quiero que esa F cambie, yo quiero que esa F sean 2 Fs cada vez. O sea, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que esta F, que voy a llamar F3, se traduzca luego en que son F, 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 F. ¿Se entiende? Esto es lo que yo quiero. Quiero que esto que se descompone así, cada F en realidad signifique esto. Y esto tiene que estar asociado a lo que me di acá. Es como que yo en vez de pasarle C2F, si yo quisiese por ejemplo hacer multiplicación de 3 y 2, podría hacer directamente esto, FF. Y FF ya sería, como que estoy doblando las Fs, ¿se entiende? No sé si lo ven. Pero ya haciendo esto estoy diciéndole, ok, mi F en realidad es aplicar 2 veces la F. ¿Sí? Entonces quiero lograr lo mismo con el C2. Vamos a ver si esto nos ayuda. Bueno, acá lo que decía antes de la aplicación parcial, que esto nos puede servir de ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ya, de alguna forma, generar una F nueva haciendo aplicación parcial sobre el C2. Bueno, en este caso tenemos el C2, podría ser sobre cualquier C. Entonces, ¿cómo generamos esto a partir del C2? F a la 2. Sí, ¿cómo escribimos eso? O sea, ¿cómo escribimos eso con el C2 que tenemos? O sea, yo a partir del C2 tengo que pasarle algún F y algún X para que me devuelva lo que yo quiero. ¿Se entiende? Acá le tengo que pasar algún F y un X. ¿Qué sería ese F y el X? El X debería ser el mismo X, para mí, porque siempre va a ser el mismo X. Luego esto será un X que va a apoyar por acá. ¿Pero qué F le aplicamos? La misma F, ¿no? Pues ya me devuelve F de F de X. Y F de F de X, si luego esto lo repito 3 veces, me quedaría claro. El F de F de X tiene que ser también el X. Uy, me parece que me hice un quilombo. El F de F de X debería ser el X. Estoy pensando para la siguiente, para el C3. Le aplico. Ah, está bien, no, era sobre el estado inicial. Sí, no dije nada, no sé por qué me metí con eso de cambiar la F. No, es sobre el estado inicial. Soy un pelotudo. Está bien, había que modificar también el estado inicial. El estado inicial es justamente lo que queremos modificar también acá. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver la respuesta. A ver si con eso nos dilucidamos. Esto me pasa por no haberlo repasado. Sí, era eso, maldición. ¿Por qué no llegué a lo mismo? Estaba bien el razonamiento. No sé por qué me trabé. Está bien, porque yo digo, si tengo F y F, esta F y esta F, luego cuando las aplique, esto va a aplicar sobre esta F y esto va a tomar el valor así. Está bien, es lo que debería pasar. No sé, estaba como parentizando mal por alguna razón, como que no veía que esto también se parentiza así. Pero bueno, se parentiza igual. Entonces, no dije nada. Era lo que habíamos planteado antes. Era lo que había dicho el compañero, que yo dije que estaba mal porque ponía un lambda X ahí. Está bien. Esto sería como un C2F, que es lo que habíamos llegado. Perdón, los confundí al pedo. Pero era como había dicho el compañero.
Entonces esto se descompone en, bueno, tenemos lambda x, f de x. Esto es C3, que es hacer básicamente esto 3 veces, o sea, lambda x, f de x, lambda x, f de x, lambda x, f de x. Bueno, ahí. Lambda x. Y luego le pasamos el x. El x, esto va a ir así, ¿no? Encadenando. Esto va a ir primero acá, esto va a ir primero acá y luego valoramos todo en x para reemplazar el x. Acá tiene que estar mejor aplicado, porque acá voy a estar un quilombo con el coso. Bueno, es esto. Sí, es difícil hacer el seguimiento, no les voy a mentir. Bien. Eso. Bueno, acá arrancamos con el 2, creo que era un poquito más fácil. Así, porque es más fácil tenerlo adentro, parece. Pero bueno, tenemos el C2. Y todo este choclo. Fíjense que resuelve el C3F, ya le aplica el F acá, que es lo que tenemos ahí. Pero invertido, ¿no? Ahí tenemos el C2 en el centro y el C3 afuera. Tiene algo que aplica 3 veces una determinada función a un x3, a un valor inicial 3. Y esto va a tomar una función que va a ser esta, que sobre algo aplica 3 veces esa función a un determinado valor inicial que se le pasará luego. Entonces, fíjense que reemplaza f2 por todo este choclo. Entonces, como hay 2 veces f2, se repite 2 veces y recibe x2. Y x2 va a ser el valor que yo le pase de x de afuera. Entonces, esto va a quedar así: x3a, lo llamamos voluntariamente, lo llamamos como acá. Va a tomar todo así y luego va a tomar el valor de x cuando una vez que haga la reducción. Quiero ver los paréntesis donde terminan. Este termina acá, este termina todo acá. Está bien. Quiero un segundo algo. Así, María. Esto es así. Acá el x2 es el que reemplaza acá. Este de un lado tiene que quedar ese x2. No sé dónde termina. El x2 que recibe afuera. El x2 que termina siendo el x, por eso queda acá. Entonces esto lo hago en el x. Está bien, está bien. Está bien resuelto. No sé por qué me confundí con el tema de la paréntesis. Porque se debería agrupar, tipo, este es el argumento del primero y el x debería ser el argumento para la resolución, pero estaba bien. Me había hecho un quilombo con eso. Por eso siempre hay que hacerlo leyendo esto y no hacerlo en poco tiempo. Pero bueno, bien. Esta es la definición de la multiplicación. Es lo que habíamos dicho en un principio que después, por alguna razón, terminé confundiendo a todos. Espero que ahora se haya aclarado más o menos. Obviamente esto no necesitan deducirlo cada vez, lo deducen una única vez si quieren usar la definición que dice acá, por ahí esto les ayuda, que dice, como vimos anteriormente, un número charge representa una función que recibe una función sucesión, un número inicial, y si cambiamos la f, o sea, la función sucesión, a algo que ya acrecenta de a 2 pasos, en vez de acrecentar de a 1, entonces directamente estamos haciendo la multiplicación, porque estamos haciendo tantos pasos tantas veces. O sea, en cada paso es como tener 2 fors. Uno que va a un paso de a 2 y otro que va a un paso de a 3. Sí. Bien. Nada, bueno. Esta es la multiplicación, Perdón que no se haya complicado. Bueno, esto es obviamente la definición general. Que esto ya se deduce más fácil una vez que tenemos el ejemplo claro. Esto es así. Donde decía antes C3, ponemos N. Donde antes decía C2, ponemos M. Y queda así. Bien. Está bien, modificamos la función. Es lo que había hecho antes, que si antes modificamos el estado inicial, luego modificamos la función para hacer la multiplicación. Eso, si quieren cómo asociarlo, la suma es el que modifica, el que de alguna forma cambia el estado inicial para la siguiente número y en cambio la multiplicación es al revés. Modifica la función a aplicar
pero el valor inicial se mantiene. Bien, vamos a ir, como no hay mucha práctica de esto, porque son ejercicios que están en la guía, y vamos a hacer un par, pero no todos, además que no tengo tanta batería, ahora que me doy cuenta. Vamos a ir rápido y vamos a extender un poco la teórica, pero voy a ir rápido por lo que es la resta. Bien, para definir la resta necesitamos la función predecesora, que es lo que dijimos antes. Es una función que de alguna forma vaya hacia el estado inmediatamente anterior. Noten en serio lo que dice acá. Inicialmente Church y sus alumnos no pudieron definir fácilmente la sustracción. O sea, menos vamos a poner nosotros. Porque yo soy Church y tampoco son ustedes sus alumnos. No, digo, no sé. Capaz alguno acá hay que pueda deducirlo. Yo, por lo menos de mi lado, no creo estar a la altura de Church. Pero bueno, después apareció este muchacho, Stephen Klein, que por ahí lo ven porque tiene algunos otros teoremas conocidos o papers publicados. Que bueno, dijo, sí, yo pude definir una operación predecesora que luego obviamente tengo que aplicar como resta y como división. O sea, si ustedes aplican a esta función f la función predecesora, pueden hacer la resta, porque es básicamente, ok, la función es ir al estado inmediatamente anterior, así que pueden definir la resta. Y el chabón encontró que es esto. Esta es la función predecesora. Buenísima. Hermosa, pónganse la B, súper legible. Y obviamente esto no lo vamos a explicar, no lo van a tener que acordarse de memoria ni nada, porque es imposible entenderlo y creo que hay como un paper de 10 carillas para definir, cosa que no los vamos a pedir, obviamente. Pero alguien muy capo un día dijo, che, yo encontré otra forma de, más adelante obviamente, en el tiempo, dijo, yo encontré otra forma de definir la resta, porque la resta tenemos que usar el predecesor para usar la resta, que es como estaba puesto acá. O sea, una vez que tenemos el predecesor es fácil, porque usas el predecesor, listo. El estado inicial es el número anterior y yo le aplico m veces volver un estado atrás, entonces esto va a ir reduciéndose de a 1 m veces, así planteo la resta. Esto es hermoso si tengo la función predecesora. Como no, supongamos que no la tenemos porque es imposible de definir, bueno, hay otra forma de definirla. La función predecesora. La función predecesora, me pasé, la puedo definir con listas. ¿Cómo es eso? Esto es un detalle de color, no, tampoco no. No es que no va a servir de mucho, o sea, más allá de que para definir la resta, obviamente. Pero piensen lo siguiente. ¿Cómo definir a los pares antes? Dijimos que teníamos un par que era algo de esta pinta, ¿no? Y esto era BFS. No se lo olviden más con esas letras. Y esto básicamente resulta en una tupla, donde acá tiene F y acá tiene S. Y dependiendo el B que yo le paso, me va a devolver el primero o el segundo, ¿no? Bien. ¿Qué pasa si yo defino... Esto era el pair, esto era el constructor. ¿Qué pasa si yo defino un pair con C0 y C1? Tengo un pair con C0 y C1. O sea, yo si pido el primer elemento me va a devolver 1 y si pido el segundo elemento me va a devolver 2. Pero va a devolver C0. Bien. ¿Se les ocurre una función que pueda convertir esto en C1 y C2? Una función shift, por ejemplo, que construya un nuevo par, donde ahora corro todo hacia la derecha, 1. O sea, incremento los dos valores. O sea, muevo el que tenía en el segundo para atrás y el siguiente elemento que sea la continuación del que estaba primero, antes, del que estaba segundo antes. O sea, que haga esto, C0, C1, le aplico cierta función, llamémosla W, perdón, a esto le aplico W, hago W así, y esto me termina dando esto. ¿Cómo podría ser eso? ¿Se les ocurre? Yo quiero definir esa W. Bueno, vamos a poner otro nombre que sea un poquito más. Phi, por ejemplo. Yo quiero definir phi. Porque con phi voy a poder hacer cosas locas.
Vamos a tratar de definirla primero. Una función que recibe un par y devuelve un nuevo par. Ya de por sí pongo un pair, porque quiero devolver un nuevo par, que sea con el segundo elemento del par original como primer elemento, y que el segundo elemento sea el primero aumentado en 1. ¿Cómo se les ocurre que puede hacer? ¿Cuál va a ser el primer argumento, ¿no? Esto va a recibir dos argumentos, que uno va a ser el f y otro va a ser el s. ¿Cuál va a ser el f? ¿El f qué tiene que ser? El segundo que tenías antes. Bien, o sea, el second de p, ¿no? Estamos de acuerdo, tenemos esas dos funciones disponibles. Bien, el primero es fácil, second de p. Y acá, Y el segundo más 1. sí, puedo hacerlo con las funciones que ya definimos. Puedo hacer la suma de todo esto que es second p y ¿con qué? ¿Con qué lo sumo? Con C1, por ejemplo, ¿no? Hay otra forma más fácil de hacerlo, pero hagámoslo así, con las cosas que ya vimos. Entonces esto suma, esto obtiene el segundo valor del par, o sea C1, y lo encaja como primer valor del nuevo par. Y para el segundo valor, toma el mismo valor, pero le suma 1. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si esto lo aplico infinitas veces? O sea, en algún momento voy a llegar a un par, esto es por n o por k. ¿A esto a qué voy a llegar? A un ck y ck más 1. ¿No? Bien. ¿Qué pasa si yo quería obtener el número inmediatamente anterior o el predecesor del ck más 1? Es el ck, está acá. O sea, yo puedo aplicar ck1 más veces esto. ¿Se entiende? O sea, si yo lo aplico 0 veces, se me queda esto. Si lo aplico una vez, esto. ¿Sí? O sea, se fijan, 0 veces me queda el 0 acá y el 1 acá. Si lo aplico una vez, me queda el 1 acá y el 2 acá. Si lo aplico k veces, me queda el k acá, el k más 1 acá. O sea, si yo aplico k más 1 veces, me va a quedar, por ejemplo, sí. No, lo dije mal. ¿Sí? No, está bien, me queda así. Entonces yo puedo ejecutar tanta cantidad de veces como quiera, como me diga el número que yo estoy buscando, o el número que yo tengo, esa función de shiftear uno más, que luego... claro, porque se parte... Está bien, tenemos ese inconveniente. Yo dije, bueno, si yo tengo el C0, el C1 acá, o sea, si yo aplico 0 veces, tengo el 0 acá. Si yo aplico una vez, me queda el 1 acá. Yo quiero una que me aplique que como que tenga un delay de 1. Bueno, mi estado inicial puedo partir de, esto es un truquito, de C0, C0. Nada. Entonces, ahora tengo un delay de 1, ¿no? Como para hacer que me quede, cuando yo tengo el K más 1, me quede el K acá. Porque si no, acá si yo aplico 0 veces, tengo el 0 acá. Si yo aplico una vez, me queda el 0 acá también. Pero está bien porque yo quería ese como pequeño delay. Entonces cambio el estado inicial, no importa, una pelotudez. Luego esto si lo aplico 0 veces, o sea, K igual 0, K igual 1, K igual 2, y esto si es K igual a K más 1, ¿sí? K'. Bien, entonces yo quiero obtener el K, o sea, el anterior al K más 1, supongamos que yo parto del número K más 1, yo aplico tantas veces como me diga el número, que eso es fácil porque justamente uso el número de Church para aplicar algo esa cantidad de veces, aplico esta función phi y me quedo con este par. Y con este par puedo tener el estado anterior porque está guardado en el primer elemento. ¿Se entiende? Entonces esa es la forma de obtener un predecesor de una manera un poquito más sencilla que la otra definitivamente es un quilombo. Esta no les digo que es una papa, pero que se entiende más fácil porque estamos como medio que, ok, vos querías el estado, vos querías partir, vos estabas acá, ¿no? Vos estabas en esta recta, estabas acá. Y no puedes ver todo lo que está atrás, pero podés reconstruir las veces que quieras. Entonces, bueno, reconstruyo hasta
justamente el estado, o sea, cuando veo el siguiente, veo que el siguiente es donde estaba parado originalmente, bueno, me freno. Entonces, reconstruyo, freno acá, listo, me quedo donde quiero. Y me quedo con el predecesor, ¿se entiende? Es otra forma de definir el predecesor, que es un poquito más sencilla. Y fíjense que estamos usando algo que nada que ver con lo que vimos, nada que ver con algo algebraico, ni nada con estas deducciones de multiplicación y sumas, simplemente usamos otro concepto que es el de los pares, o las tuplas, para hacerlo. Bueno, de estas hay un montón, porque hay millones de formas de definir lo mismo en cálculo lambda. De hecho, como está el encoding de Church, habrá otros encodings que a una gente le gusta más. Creo que igual el más estándar es este, no sé si hay muchos más que este, pero sí que hay formas de llegar a ciertas cosas de manera distinta. Y esto puede ser que se lo encuentren, así como otras cosas que se definan distinto. Por ejemplo, algunas de las funciones que vimos que era, por ejemplo, el AND era PPQ, el OR era PPQ, pero podríamos haber puesto PTQ, o era PQF para el AND, o podría ser PQP. Cada uno lo puede definir de maneras distintas y sigue siendo lo mismo. O sea, no importa tanto, simplemente importa la interpretación que se le da y que cumpla la función que estamos haciendo, que es justamente llegar a la resta. Bueno, una vez que tenemos el predecesor definido así, que en base al phi y al número original, lo encajamos acá y hacemos la resta tal cual como esto. La resta se va a definir igual, no importa cuál sea el pred. Puedo usar el pred definido acá, que es imposible, o puedo usar nuestro propio pred, el que usa listas también, tranquilamente si quisieras. Después si quieren les paso como es completo, para que les quede. Pero nada, es súper interesante, o a mí me parece súper interesante la forma en que se van definiendo estas cosas. Bien, ahora sí cerramos la teórica, no sin antes mencionar esto, que es como algo bastante importante, no solamente en cálculo lambda y desde la teórica es muy importante, desde la teoría, pero también desde el tema de armado de lenguajes es bastante común encontrarse con algo que se llama cálculo combinacional o combinatorio, tiene un nombre más pro en inglés, combinator theory creo que se llama algo así, como eso, teoría de combinadores. Y se usa mucho para el armado de lenguajes de programación. Yo de hecho le pregunté a Fede del Mazo, no sé si alguno hará la materia el cuatrimestre siguiente. Es una materia que ahora es nueva, que se llama lenguajes sin compiladores. Hablé con Fede, que es amigo, y que había estado preparando la materia y todo. Y le digo, che, ¿de casualidad das esto? Porque justo, tipo, me dice, no, pero quería dar algo de combinadores. Y tipo, es justo algo del estilo, así que para que vean lo acoplado que está con cosas que pueden ver en otras materias como eso, como de la definición de un lenguaje o de un compilador. Puede llegar a usar cosas como estas. ¿Por qué? Porque ¿qué hace SKI? Esto, al final no dije qué era. Pero SKI son tres combinadores. Combinadores se llaman como cosas que tienen una estructura ya marcada. En este caso son tres. Tenemos la función de identidad, la función constante, si se fijan acá está definida como lambdas. La función de identidad obviamente recibe un X, le devuelve el mismo X. La función constante recibe dos elementos y se queda con el primero. Y la aplicación de funciones, que es un poquito más larga, donde yo tengo el combinador S, le aplico un X y Z, y le aplica a la X le aplica el Z y a la Y le aplica el Z. Y hace la aplicación entre los dos. Y con estos tres combinadores está probado que yo puedo escribir cualquier programa. O sea, con estos tres solos. O sea, yo puedo escribir todo como una gran combinación de SKI. O sea, si yo escribo cualquier... si yo voy y escribo ahora en la consola, suponiendo que yo estuviese definidos, yo definí SKI, yo ahora escribo SKKI, bueno, justo, pero escribo esto es un programa. No sé qué programa es, pero es un programa. Y todos los programas se pueden escribir como una gran combinación de SKI. O sea, es algo súper grosso a nivel teórico de lo simple que es que yo puedo escribir todo un lenguaje de programación o todo un programa en 3 letras. O sea, yo después obviamente tengo que hacer los reemplazos y todo. Bueno, 3 letras y los paréntesis. Los paréntesis sí tienen que estar. Pero puedo escribir tipo todo en términos de esto, ¿no? KIS, así, tipo todo así. Si yo siguiese, o sea, podría generar todos lenguajes, todos programas distintos con esto. Si yo empiezo a generar random, generaré programas nuevos. Pero es eso, a partir de algo muy simple como son 3 combinadores de mierda, yo puedo escribir todo. O sea, yo puedo escribir toda la computación en 3 términos. Nada, que es algo re grosso. Por eso se llama combinator theory, porque no es la única posibilidad. Pero este es los combinadores de lambda, que son los más conocidos, SKI. Y de hecho, todo lo que vimos acá lo podemos escribir en estos términos.
Y sirve mucho para el tema de lo que decía, lenguajes y compiladores, porque esto como que medio que va armando árboles y patrones sobre todo, y es más fácil para ciertos lenguajes y todo, compiladores sobre todo, determinar cuando se da cierta estructura de SKIs o de otros combinadores para encontrar cosas y decir, ok, esto se parece a tal otra, hago cierta optimización o lo shifteo, hago cosas, o sea, pueden hacer un montón porque así como hay un montón de equivalencias, ¿no?, entre SKI, puede ser que KI y S sea lo mismo que SKI y S, tipo como que hay equivalencias y uno puede encontrar las más óptimas, ¿no?, para que sea lo más corto posible, todo, y eso todo lo puede hacer, tipo el compilador. Cosas muy locas, pero cosas que obviamente no lo van a seguir viendo acá, salvo quizás en esa materia. Si les gusta el tema, o si quieren, le pueden decir a Fede cuando la cursen, le digan, Fede, me dijo Nacho que este tema está buenísimo, no lo das. No van a venir a putear, pero ustedes pueden llegar a aprender el tema, que puede estar bueno, y estaría bueno que lo agregue quizás. Buena materia, confío en Fede, en que es una gran materia, empezó este 4 igual, pero si la quieren anotar como optativa para hacer, yo le sumaría unos puntitos. Eso como para cierre, como un cierre de algo falopa. Hacemos 10 minutos de pausa y vamos a hacer unos ejercicios y presentamos el TP1. ¿Sí?